Bienvenidos, damos inicio a este curso, el cual está enfocado a lo que es la programación en el lenguaje C. Este es el video tutorial número 1, en el cual vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tratar un poco de historia del lenguaje C, características del lenguaje C, proceso de compilación en C, y vamos a instalar el compilador. El lenguaje C nació en los laboratorios Bell de AT&T y ha sido estrechamente asociado con el sistema operativo Unix, ya que su desarrollo se realizó en este sistema y debido a que tanto Unix como el propio compilador de C y casi la totalidad de los programas y herramientas de Unix fueron escritos en C. Su eficacia y claridad han hecho que el lenguaje ensamblador apenas haya sido utilizado en Unix. Este lenguaje está inspirado en el lenguaje B, escrito por Ken Thompson en 1970. B era un lenguaje evolucionado e independiente de la máquina, inspirado en el lenguaje BSPL concedido por Martin Richard en 1967. En 1972, Dennis Ritchie toma el relevo y modifica el lenguaje B, creando el lenguaje C y reescribiendo el Unix en dicho lenguaje. La novedad que proporcionó el lenguaje C sobre B fue el diseño de tipos y estructura de datos. Debido al gran uso que tuvo C durante algún tiempo, se derivaron diversas versiones, lo que generó incompatibilidades. Para solucionar esto, la ANSI estableció un comité en 1983 para crear una definición no ambigua del lenguaje C e independiente de la máquina en que pudiera utilizarse. Algunas versiones del C existentes son QuickC, C++, Turbo C, Turbo C++, Borland C, Borland C++, Microsoft C. Quizás la principal ventaja de C sea que dispone de características de lenguajes de bajo y alto nivel. Es considerado como un lenguaje débilmente tipado de medio nivel, pero con muchas características de bajo nivel. Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con código C, o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos, lo que hace ideal para desarrollar programas que requieran de alto desempeño y optimización. Algunas características del lenguaje C. Es un lenguaje de propósito general. Este lenguaje se ha utilizado para el desarrollo de aplicaciones tales como hojas de cálculo, gestores de base de datos, compiladores, sistemas operativos. Es un lenguaje de medio nivel. Este lenguaje permite programar a alto nivel pensando a nivel lógico y no en la máquina física, y bajo nivel con lo que se puede obtener la máxima eficiencia y control absoluto del interior del PC. Es un lenguaje portátil. Los programas escritos en C son fácilmente transportables a otros sistemas. Es un lenguaje potente y eficiente. Usando C, un programador puede casi alcanzar la eficiencia del código ensamblador. Estas son las etapas que constituyen al proceso de compilación en C. Escribirlo en un editor, compilarlo, enlazarlo, ejecutarlo. Escribirlo. El programa se puede escribir en cualquier editor que genere ficheros de textos estándar. Esto es, que los ficheros generados no incluyan códigos de control y caracteres no imprimibles, por ejemplo, como los espacios en blanco o las tabulaciones. Estos ficheros que contienen código C se llaman ficheros fuentes. Los ficheros fuentes son aquellos que contienen código fuente, es decir, ficheros con texto que el usuario puede leer y que son utilizados como entrada al compilador de C. Los programas pequeños suelen ocupar un solo fichero fuente, pero a medida que el programa crece, se va haciendo necesario distribuirlos en más ficheros fuentes. Etapa 2. Compilarlo. El compilador produce ficheros objetos a partir de los ficheros fuentes. Los ficheros objetos son los ficheros que contienen código objeto, es decir, ficheros con código máquina.
y que son utilizados como entrada al enlazador. La extensión de estos ficheros es OBJ, aunque también los hay con extensión lib. A estos ficheros se les llama también ficheros de librería o biblioteca. Contienen código máquina perteneciente a código compilado suministrado por el compilador. Como nos dice la etapa 2, a partir de nuestro código fuente que creamos con nuestro editor del compilador, se crea el archivo OBJ o archivo lib, el cual contiene código máquina, es decir, el lenguaje binario, y el cual este es entendido directamente por el microprocesador, es decir, la computadora. Etapa 3. Enlazarlo. El enlazador produce un fichero ejecutable a partir de los ficheros objetos. Los ficheros ejecutables son aquellos que contienen código máquina y se pueden ejecutar directamente por el sistema operativo. La extensión de estos ficheros es exe o com. Al proceso de enlazado también se le suele llamar proceso de linkeado. Etapa 4. Ejecutarlo. El programa se puede ejecutar simplemente tecleando su nombre desde la línea de comandos del sistema operativo. Hoy en día los compiladores de C son muy sofisticados e incluyen entornos integrados, desde los cuales editamos, compilamos, enlazamos y podemos realizar una multitud de servicios más. En algunos de ellos se puede realizar los pasos de compilado, enlazado y ejecutado con la pulsación de una sola tecla. Esquema del proceso de compilado de un programa en C. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, aquí estamos con el editor que nos provee nuestro compilador, en el cual vamos a crear nuestro código fuente. Bien, de ahí va a pasar a lo que es la compilación de ese código fuente, y a partir de ese código fuente y pasando por el proceso de compilación se va a crear nuestro archivo OBJ, ¿sí? Que es nuestro archivo objeto en el cual se va a guardar lo que es el código máquina o lenguaje binario, el cual es entendido por nuestro microprocesador. De ahí va a pasar a la etapa de enlazador, el cual se va a crear nuestro programa ejecutable, nuestro programa con extensión .exe o .com. Aquí tenemos otros módulos asociados, librerías propias, librerías C, son las que se agregan durante la programación en el editor del compilador. ¿Sí? Por supuesto también se van a crear archivos objeto acerca de las librerías que se hayan agregado en nuestro código fuente. Bien, a mi humilde opinión, a todos aquellos que se quieran involucrar a este mundo de la programación, yo recomiendo que empiecen con el lenguaje C. ¿Por qué? Porque es fácil de aprender, es muy potente, este lenguaje de programación es muy estable, nos permite trabajar con otras aplicaciones como por ejemplo el ensamblador y UCOS. Este último nos permite desarrollar kernels para sistemas operativos, programación estructurada, y es uno de los pioneros en la introducción a la programación en la educación académica, por lo cual yo recomiendo que inicien con este lenguaje. Pueden utilizar cualquier compilador en sus versiones, puede ser Turbo C, Borland C. En este curso nosotros trabajaremos con Turbo C. Esto es todo con lo que respecta a teoría e introducción al lenguaje C. Ahora procederemos a instalar nuestro compilador.